Yo creo que no podemos empezar esta charla sin hablar un poco del padre Pedro José María Chiesa, a pesar de que yo no lo conozco personalmente. Aunque sería una alegría que alguna vez, en vez de dar una charla por Zoom, podamos invitarlo a disertar en Miami. Entonces, la pregunta del año: ¿cómo llegué a conocer al padre Pedro? Perdóname, se me traba la lengua. Pues hace 15 años atrás, yo estaba revisando unos libros que estaba de venta y vi un libro con un título muy interesante. Se llama Amor, Soberbia y Humildad. No solo el título, pero el mismo libro me pareció magnífico. Y como en la contratapa del libro estaba su email, escribí al autor, el padre Pedro, para felicitarlo. Y él me respondió agradeciendo y prometiendo oraciones por mi persona y mi familia. Además, le pedí que me enviase unos libros para difundirlos porque me pareció que le harían mucho bien a mi familia y amistades. Son muchas las anécdotas de personas que, edificados por la lectura de este libro, me agradecieron el hacérselos conocer. Por eso, cuando supe que había publicado un libro de 300 páginas sobre cómo confesarse bien, de inmediato le pedí 100 ejemplares para difundirlos en Miami. Y hace unas semanas, a un grupo pequeño de amistades mías en Miami, el padre Pedro les explicó el libro por Zoom y muchos quedaron impactados, a punto tal que ya vendí casi todos los libros que tenía. Y le pedimos que repita la charla que dio al público en general para que lean o no su libro, conozcan el mensaje. El padre Pedro José María Chiesa es sacerdote de la prelatura del Opus Dei. Nació en la República Argentina en 1960 y fue ordenado sacerdote por el Santo Papa Juan Pablo II en Roma en 1988, hacía 33 años. Desarrolló su trabajo sacerdotal durante todos estos años en el propio país. Pero antes de su ordenación sacerdotal, hizo estudios de leyes, filosofía y teología. Además, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Buenos Aires y doctor en Filosofía por la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Y ahora, sin más preámbulos, le damos la palabra al padre Pedro José María Chiesa. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Karen, por recordarme la historia de cómo fue el primer contacto que tuvimos. Espero que alguna vez uno pueda estar personalmente allí por ese querido país tan importante. Bueno, el motivo que nos convoca es un libro, Cómo confesarse bien. Yo voy a tratar de explicar algunas claves de su contenido que sirvan, puedan leer el libro o no puedan leer. A veces por la distancia todavía no se puede acceder al libro, pero igual me parece interesante el mensaje. En primer lugar, ahí tenemos el libro Cómo confesarse bien. Esa sería la tapa, dice Reflexiones sobre el sacramento de la penitencia. La escena en la cual Jesucristo lo rescata a Pedro de las aguas. Hay unas palabras también del profeta Ezequiel: Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Eso es lo que realmente quiere Dios de cada uno de nosotros cuando pecamos, y especialmente cuando pecamos gravemente. La estructura fundamental del libro son los 5 actos que debe hacer quien se confiesa: el examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, propósito de reparación, de arreglar los daños de los pecados que uno ha cometido, la acusación y el último paso, que es cumplir la penitencia impuesta por el confesor. Estas
Estos son los pasos que debe dar quien se confiesa. Después están los del sacerdote, que es escuchar los pecados, dar la absolución, imponer una penitencia y después también aconsejar a la persona. Esa es la estructura básica, son los 5 capítulos del libro. Después hay algunos anexos, hay uno que puede ser interesante para algunas personas puntuales, que es la diferencia entre las diferencias humanas que hay entre la confesión y el psicoanálisis. Hay una gran tendencia a buscar un sustituto de la confesión en otras profesiones, una de ellas es la psicología y especialmente el psicoanálisis. Entonces ahí establezco cuáles son las diferencias filosóficas y científicas entre la confesión, la tarea del sacerdote, la tarea del psicólogo e incluso la tarea del psiquiatra. Es un anexo que se lo he dado a leer a muchos psiquiatras y psicólogos que me han hecho correcciones, observaciones, lo hemos compartido, comentado, hasta que se llegó a la redacción final. El primer paso del cual yo quiero hablar es el examen de conciencia. En cuanto al examen de conciencia, hay un apartado en el libro, es un anexo, que en la próxima edición, que sale ahora en el mes de diciembre, lleva como título las siguientes palabras. Examen de conciencia sobre pecados mortales, muy frecuentes en católicos practicantes del siglo XXI. Es un elenco de 118 pecados mortales distintos o acciones que para muchos tal vez podrían llegar a ser pecados mortales. No es elaboración mía. Una vez un sacerdote amigo tenía que predicar un retiro en su parroquia y me pidió que le hiciera el favor de preparar en un papel un examen de conciencia, de preguntas más bien fuertes a la conciencia, para proporcionárselo a las personas, de modo tal que en ese retiro quienes asistían pudieran hacer una buena confesión. Entonces yo elaboré un elenco de unas 15 preguntas. Por lo visto, esto fue hace unos 20 o 30 años atrás. Por lo visto, en el retiro fue interesante ese examen de conciencia. El párroco me dijo, muy bueno, te lo agradezco, y yo después se lo compartí a otro sacerdote, y le dije, mira, este es el examen de conciencia que hice, ¿vos añadirías algo? Y este sacerdote amigo me añadió 3 o 4 preguntas más. Se lo volvió a pasar a otro, y también añadió 2 o 3. Se lo dio a un matrimonio y hizo lo mismo. Y a lo largo de 30 años, en este examen de conciencia participaron unas 100 personas. La última pregunta de las 118 que se incorporaron, a veces la gente cuando viene al sacerdote dice, padre, mire, yo quisiera confesarme, pero no sé de qué confesarme, no sé cuáles son mis pecados. Y entonces uno le podría decir, mira, aquí tienes una lista de 118 posibilidades, ¿no? Preguntas más bien fuertes. La última me la sugirió un sacerdote que falleció el año pasado, un hombre mayor. Me dijo, pon la pregunta de este modo, incluso me la redactó. Dice así la pregunta: ¿me he arrancado los ojos con mis hermanos por cuestiones hereditarias futuras en presencia de mis padres, delante de mis padres y angustiando a mis padres? Esa fue la última pregunta que se incorporó al examen de conciencia. Bueno, yo concretamente lo que les quería decir es que un aspecto importante del libro es ese examen de conciencia, sobre todo para quienes son débiles a la hora, o tienen poca formación, y entonces cuando se quieren confesar les asalta la pregunta de a ver qué pecados podría haber cometido yo en la vida. Cuando el apóstol San Juan es muy claro, dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos, y la verdad no está en nosotros, nos engañamos. Todos tenemos pecados. Entonces ese examen de conciencia es una ayuda, incluso quienes después de leerlo con atención quieran colaborar añadiendo nuevas preguntas o haciendo objeciones o comentarios a las que están formuladas allí, yo se los agradeceré especialmente. Bueno, ahora hay una
cuestión que tiene que ver con el cuarto paso de la confesión, que es la acusación. Sencillamente les voy a leer una página del libro para abreviar. Dice así la cuestión que tiene que ver con la acusación. Era un sábado por la tarde, caluroso y húmedo. Yo necesitaba cargar combustible en mi vehículo. Una huelga había generado desabastecimiento masivo en todas las gasolineras. No había combustible. Hasta que llegué a una que sí tenía, pero la cola de vehículos que estaban en espera era inmensa. La temperatura rondaba los 38 grados. Era en pleno verano. Los conductores habían descendido de sus vehículos, apagado los motores para evitar el recalentamiento por la extensa espera y refugiarse en la escueta sombra que ofrecían algunos árboles pequeños. Cada vez que aquella cola avanzaba, los conductores, sin encender los motores, empujaban sus automóviles un poco a mano. En este contexto, un muchacho que estaba a la par mía me preguntó: «Padre, ¿me podría confesar?». Le dije: «Es un tanto complicado, debemos empujar los automóviles cada 2 o 3 minutos». «Qué pena», me dijo. Sacudido por el Espíritu Santo le pregunté: «¿Por qué quieres confesarte justo ahora, en medio de una cola de vehículos que tienen que cargar combustible un sábado a las 16 horas, era plena tarde?» Y me dijo: «Porque esta noche me caso, esta noche en la parroquia contraigo matrimonio». Ante aquella respuesta, por completo inesperada, dije: «Siendo así, ya mismo te confieso». Así las cosas, mientras empujábamos los automóviles, tuvo lugar aquella confesión de un novio que poco después se uniría a la mujer de su vida hasta que la muerte los separe. Al acabar le dije: «Te seré sincero, yo nunca vengo a buscar combustible a esta gasolinera, menos un sábado por la tarde. Hoy estoy aquí por la huelga que generó desabastecimiento. Pero si yo no estuviera aquí, ¿tú hubieras ido a celebrar el matrimonio sin confesarte?». Y me respondió: «Le explico. El sacerdote de la ceremonia fue compañero mío en el colegio, en la escuela, amigo de toda la vida. Le dije que debía confesarme, y él me invitó a que fuera el jueves pasado, hace 2 días por la mañana, a la parroquia. Me llevé una pequeña torta casera hecha por mi mamá, y estuvimos tomando café y comiendo torta durante toda la mañana en la cocina de la parroquia, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, mientras me confesaba. Yo le dije todos mis pecados y también le conté que había sido de la vida de cada uno de nuestros compañeros. Él, por su parte, me contó sus avatares después de salir del colegio. Pero cuando lo vi a usted, yo estaba vestido con sotana, cuando lo vi a usted hace un momento me vino a la cabeza una preocupación: no poder recordar ningún momento de aquella confesión en la que mi compañero me hubiera trazado una señal de la cruz. Me hizo el gesto, porque ustedes, cuando uno se confiesa, al que se confiesa le hacen una señal de la cruz. Y si no recuerdo que me haya hecho tampoco rezar el acto de contrición, ni viene a mi mente que tuviera que cumplir con alguna penitencia. Y yo no quiero casarme si un sacerdote no traza sobre mí una cruz, que sería la absolución, como a todos los que se confiesan, y me dé una penitencia a cumplir. En aquella gasolinera, digo en el libro, aquel joven que empujaba a la par mía su automóvil, había recibido una luz importante: la naturaleza judicial de la confesión. Él comprendió que no es lo mismo hablar con un sacerdote durante horas, amistosa y alegremente, que acusarse brevemente de los pecados con precisión y sinceridad para luego recibir la absolución. Bueno, en síntesis, ¿qué quiero decir con esto? Está la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, la guía espiritual. A veces también las personas van al sacerdote para resolver dudas teológicas. De tanto en tanto me detiene alguien caminando por la calle y me dice: «Padre, ¿le puedo hacer una pregunta?». Le digo: «Sí, ¿cuál es tu pregunta?». «Algo que me preocupa mucho. A ver, dime. ¿Qué dice la Iglesia acerca de los marcianos? ¿Existen los marcianos o no existen los marcianos?». Bueno, a veces nos hacen preguntas verdaderamente inesperadas. Entonces uno a un sacerdote puede hacerle preguntas, puede pedirle una bendición, puede pedirle oraciones, puede tener una charla larga para orientar mejor su vida. Pero hay algo que es específico, que solamente el sacerdote lo puede hacer, que es escuchar nuestros pecados, que los manifestamos con arrepentimiento, recibir la absolución,
que el alma quede liberada de nuestros pecados, que el alma quede liberada del material radioactivo en la conciencia, y que uno pueda ir y comulgar, y que esa comunión no sea para uno motivo de juicio y condenación, o que sea una comunión sacrílega porque el alma no está debidamente preparada. Entonces, yo en el libro no es un libro sobre dirección espiritual, sobre asesoramiento espiritual, guía espiritual, orientación espiritual. El libro es un libro que apunta a enseñarle a las personas cómo llevar adelante el acto más específico que corresponde con un sacerdote a nivel de diálogo, que es la confesión, decir los pecados, recibir la absolución, quedar en paz y poder disfrutar de esa paz que nos ha ganado Cristo. En relación a esto, les voy a leer otro episodio también que está narrado aquí en el libro. Dice así: tras una peregrinación a la Virgen de Luján, patrona de la República Argentina, en la que participó casi 1 millón de personas, es una peregrinación anual, al llegar al santuario, centenares de fieles querían confesarse. En este contexto, un hombre se acercó al confesionario donde yo estaba apostado y me explicó de modo escueto y detallado su vida pecaminosa, llena de dramas morales que antes habían sido motivos de conversación durante horas con más de un psicólogo. Él me decía, hablé con muchos psicólogos, con amigos, con psiquiatras, pero me decía, nunca había conseguido alcanzar esa paz que da Jesucristo, quien no la da como la da el mundo. Por tanto, decidió probar haciendo la peregrinación en honor a la Virgen, que se hace una vez al año en Argentina, y al terminar confesarse. Estimo que su decisión fue inteligente, pues la Virgen en estos casos nunca falla. Como sus problemas no eran psicológicos sino morales, porque básicamente consistían en transgredir gravemente mandamientos de la ley de Dios con plena conciencia e intención, le dije, si quieres la paz, esto mismo que le has dicho a tantos psicólogos, arrodíllate y díselos a Dios ante mí en estos términos. Señor, todo lo que le dije al sacerdote, no como confesión, sino como conversación, ahora te lo digo a ti en confesión y te pido perdón. El hombre aceptó la propuesta, y tras hacerlo, le añadí algunas preguntas para completar su confesión, las que me respondió con sinceridad y precisión. Finalmente me limité a impartirle la absolución de sus pecados, y si no le di consejo fue porque estimé que él tenía más que claro en qué debía cambiar su género de vida. Al acabar, apenas concluí las palabras sagradas de la fórmula de liberación, de absolución, que dicen yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aquel hombre dio un inmenso suspiro de alivio. Y yo le pregunté, ¿por qué suspiras y te emocionas si lo que has confesado ya me lo habías anticipado al conversar conmigo hace un momento? Además ya lo habías hablado varias veces con psicólogos y psiquiatras. Y aquel hombre me dijo así, mire padre, a lo largo de mi vida, muchas veces hablé de mis conductas desordenadas y vicios con psicólogos para liberarme, e incluso lo hice con usted hace un momento. Pero esto de acusarse sinceramente de lo que uno hizo mal, pidiendo perdón a Dios sin dar más vueltas, y luego recibir la absolución, no solo fue muy fuerte, sino completamente distinto. Nunca imaginé que algo tan sencillo impactara de manera fulminante en mi alma. Muchas gracias, Padre. Así me respondió aquel hombre. Con esto, lo que yo quiero decir es que a veces hay como una inflación, un abuso de las charlas de dirección espiritual, de acompañamiento espiritual, de orientación espiritual, y nos olvidamos de lo sencillo, que lo vivieron muy bien nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros mayores, que era sencillamente hacer una cola, arrodillarse delante del sacerdote en el confesionario, con sencillez decir sobre todos los pecados mortales que uno había cometido, pedir perdón, recibir la absolución e irse en paz. Este hombre me dice, yo he tenido montones de conversaciones, pero esto fue completamente distinto. En realidad, ¿qué es lo que recibió? Recibió la gracia de Dios fulminante. Bueno, vamos a ver ahora otra cuestión que es el dolor de los pecados. Ustedes ven allí el PowerPoint. Sí. Sí.
hay un dolor, los 5 requisitos, el primero es el examen de conciencia. El segundo, el dolor de los pecados, el arrepentimiento, es el otro nombre que tiene, dolor de los pecados o arrepentimiento. El propósito de enmienda, la acusación y cumplir la penitencia. Nos vamos a centrar en el dolor de los pecados. El dolor puede ser imperfecto o perfecto. El dolor puede ser imperfecto y en ese caso se llama de atrición, la contrición imperfecta. El dolor puede ser perfecto, puede ser contrición perfecta. En torno a esto hay un debate importante entre el catolicismo y el protestantismo clásico. El protestantismo tiene muchas versiones, yo aquí me remito al protestantismo de la primera época de Martín Lutero. El protestantismo clásico consideraba que si uno quería confesarse, recibir la absolución, ir y comulgar sin que la comunión sea sacrílega y que fortaleciera el alma, el dolor que se exigía tenía que ser perfecto. El razonamiento era así: si te quieres confesar, tienes que estar perfectamente arrepentido de lo que has hecho, porque en su defecto serías un hipócrita y tu confesión manifestaría una falta de autenticidad. El católico, sobre todo a partir del Concilio de Trento y tal, también como lo enseña contundentemente Juan Pablo II y el actual Catecismo de la Iglesia Católica, el católico sabe que el pecado daña la capacidad de arrepentirse, endurece nuestro corazón, hace que nuestro corazón sea renuente al arrepentimiento, y entonces la confesión, por un lado, nos perdona el pecado, y por otro lado, sana nuestro arrepentimiento. Es una especie de taller del arrepentimiento. La Iglesia sostiene que para confesarse, el dolor que se exige es el dolor imperfecto o de atrición. Repito, uno tiene el dolor imperfecto de atrición y está el dolor perfecto de contrición. Si para la Iglesia Católica, el dolor que se exige para confesarse es el dolor de atrición. Si uno tiene dolor de contrición, mejor, pero el dolor que se exige es el dolor de atrición, y se supone que quien ha pecado tiene dañada su capacidad de arrepentimiento y es difícil que pueda tener un dolor de contrición perfecto. Como esto que estoy diciendo puede ser que contradiga lo que normalmente el católico común y corriente se imagina, les voy a leer un texto que es del Papa Juan Pablo II, un documento que se llama Reconciliatio et Penitentia, en latín reconciliación y penitencia, que es el documento más extenso sobre la confesión que se ha escrito en toda la historia de la Iglesia Católica. La edición que yo tengo es de letra muy pequeña, son más de 100 páginas, y solamente habla sobre la confesión. Hay una parte en la cual dice así Juan Pablo II: como se sabe, recordando toda la tradición de la Iglesia, como se sabe, para acercarse al sacramento de la penitencia, es decir, al sacramento de la confesión, es suficiente la atrición, o sea, un arrepentimiento imperfecto, debido más al temor que al amor. Pero en el ámbito del sacramento, bajo la acción de la gracia que recibe, el penitente ex atrito fit contritus. El penitente es una expresión latina de San Agustín. El penitente llega atrito y sale contrito. Hay un pasaje del Evangelio en el cual se dice que Jesucristo le impuso las manos a un ciego y le preguntó: ¿ves algo? Y el ciego, ustedes piensen si le darían la licencia de conducir en los Estados Unidos. ¿Ves algo? El ciego respondió así: sí, veo a los hombres como árboles que caminan. Pienso que en Estados Unidos tendría pocas posibilidades de conducir un vehículo con licencia. Dice el Evangelio que entonces Jesucristo le volvió a imponer las manos. Le impuso las manos otra vez y volvió a preguntarle: ¿y ahora cómo ves? Y el ciego le dijo: ahora veo claramente. Sería algo como decir: ahora veo perfectamente. Por tanto, ya podría recibir su licencia de conducir. Bueno, en este libro yo trato de combatir, destruir una frase que en un protestante estaría bien, pero en un católico es inadmisible. O sea, yo no tengo ningún inconveniente que un protestante sea fiel a su doctrina protestante, que un católico sea fiel a su doctrina católica. La pena sería que un protestante
sostenga la doctrina católica, pues sería una incoherencia, o que un católico sostenga la doctrina protestante. Aquí lo que quiero decir es que hay una frase común que yo suelo escuchar en personas que no se confiesan, o que no se confiesan desde hace mucho tiempo, que invocan el siguiente argumento. Dicen así: Padre, yo le voy a explicar por qué no me confieso. Yo no me confieso porque no estoy muy arrepentido de lo que hice. Cuando yo esté bien arrepentido de lo que hice, me voy a confesar. Pero me parece una hipocresía y una falta de autenticidad irme a confesar de algo de lo cual yo no estoy bien arrepentido. Bueno, yo quiero remarcar que esa expresión es una expresión de corte luterano. En un luterano se lo podría comprender. El luterano considera que sin el sacramento de la confesión se puede arrepentir debidamente. El católico no, el católico considera que después del pecado su capacidad de arrepentimiento quedó dañada y que necesita la ayuda de la gracia para volver las cosas a su estado inicial. Y entonces necesita una inyección de arrepentimiento. Una dosis de arrepentimiento, si querés llamarlo así como la transfusión de sangre, una transfusión de arrepentimiento para recuperar todo ese arrepentimiento que había perdido. Así como cuando dos automóviles chocan y a veces a uno se le rompe el tanque de combustible y empieza a chorrear o a perderse el líquido del combustible o del aceite. Bueno, cuando el pecador comete una infracción moral, un pecado, en ese caso también es como si fuera perdiendo el líquido del arrepentimiento, la capacidad de arrepentimiento. Bueno, el libro, en el segundo capítulo, apunta con distintos ejemplos a esta idea. Cuando yo digo que no estoy muy arrepentido de lo que hice, eso no es un motivo para no confesarme, es un motivo más para confesarme. Es decir, la Iglesia exige el dolor de los pecados. Sin dolor de los pecados no me puedo confesar. Pero el dolor que exige para confesarse es el dolor imperfecto. Si uno tiene dolor perfecto, mejor. Pero difícilmente un pecador tenga dolor perfecto porque su conciencia con el pecado probablemente esté dañada y sea incapaz de realizar por sí sola, sin la ayuda de Dios, un acto de arrepentimiento perfecto. Diferencia entre la contrición y la atrición. Una diferencia es la intensidad. Así como el agua, cuando uno la pone al fuego para preparar un té o un café, puede tener 20 grados, 40 grados, 80 grados o estar hirviendo, el dolor en el alma por el pecado cometido puede tener mayor o menor fuerza, pero eso se lo mide en la conducta, la capacidad de influir en la conducta. Entonces, cuando influye mucho en la conducta, se lo llama dolor de contrición; cuando influye poco, se lo llama dolor de atrición. Después también tenemos la nobleza de los motivos. El arrepentimiento puede ser más altruista o más egocentrista. Por ejemplo, imagínense un muchachito joven que le roba las llaves del automóvil a su padre para salir a pasear y cruza un semáforo en rojo y atropella un taxi y lo destroza. No muere nadie, pero el taxi va al taller y aquel hombre que vive de su trabajo diario, de lo que recauda cada día, va a tener durante un mes el taxi en el taller sin poder recaudar lo necesario para su subsistencia. Pero al mismo tiempo está el daño que sufre el vehículo del padre. Entonces el muchacho estará arrepentido por todo, ¿no? Por el daño que le causó al taxi y también por el daño que sufrió el vehículo del papá. Pero se llama contrición cuando lo que más influye en la balanza es el dolor por el daño que uno le causó al otro, ¿no? El daño que le causó al taxista o incluso al mismo padre. Y en cambio el dolor de atrición es cuando lo que predomina es el dolor por las consecuencias, el reto que le podría dar el padre, los problemas legales o judiciales que aquel muchacho podría tener. Ahora, si uno pregunta, ¿cuál es el dolor que exige la Iglesia para confesarse? El dolor que exige la Iglesia para confesarse
es la atrición, el dolor imperfecto. Cuando uno tiene un arrepentimiento muy débil, eso es un motivo más para confesarse, no es un motivo para no confesarse. Jesucristo dijo, no he venido a sanar a los que están de buena salud, que tienen buena salud, he venido a curar a los enfermos. Yo no he venido a sanar a los que tienen la capacidad de arrepentirse de sus maldades intacta, perfecta. Yo he venido a curar especialmente a aquellos que tienen su capacidad de arrepentimiento deteriorada, aquellos que tienen su conciencia cauterizada, o los que padecen la conciencia laxa, o aquellos que gradualmente se les va empañando la vista moral para distinguir la gravedad de los pecados. También dice Jesucristo, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que no necesitan arrepentirse. Lo podríamos trasladar en este sentido a la charla que estamos dando. Hay más alegría en el cielo por un pecador que tiene dañada su capacidad de arrepentimiento y necesita que se la reparen, que por 99 justos que tienen intacta su capacidad de arrepentimiento y prácticamente no necesitan reparación. Bueno, por tanto, con el dolor de atrición, el luteranismo diría, no te puedes confesar, el protestantismo clásico. Después habría que distinguir el jansenismo y el catolicismo. Fíjense, son tres respuestas. No el luteranismo, sí el jansenismo, que es una versión del protestantismo, y por supuesto el catolicismo. La pregunta sería la siguiente. ¿Se puede confesar el que está poco arrepentido? Un luterano diría no. Un jansenista, que es una herejía que ha influido mucho en la Iglesia Católica, que fue muy combatida por el Papa San Pío X, el jansenista diría sí, te podrías confesar. Y el católico, en cambio, diría por supuesto, por supuesto. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes tuvieran dos hijos. Uno se dedicara como modo de vida al narcotráfico y a la trata de blancas, a la prostitución organizada. Además fuera una persona soberbia y violenta, agresiva y antirreligiosa. Ese es un hijo. El otro hijo, supongamos que fuera un hombre pacífico, trabajador, bueno, un hombre espiritual, muy preocupado de su hermano, supongamos exagerando que fuera incluso hasta Premio Nobel de la Paz, un buen candidato al Premio Nobel de la Paz. Si vos fueras la mamá de esos dos hijos, ¿cuál te gustaría más que un día venga y te diga, mamá, ¿me podrías averiguar dónde puedo hacer un buen retiro espiritual? Quisiera hacer un buen retiro espiritual para revisar mi vida y ver qué debo hacer de ahora en adelante. Yo, siempre que he hecho esta pregunta, las madres siempre me dicen, por supuesto, el narcotraficante, por supuesto, el que trabaja en la prostitución organizada, pero no me dicen sí, me dicen por supuesto, me dicen obvio, no cabe ninguna duda. En realidad es lo que dice Jesucristo. Hay más alegría en el cielo por un pecador que necesita arrepentirse que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, tienen una vida ordenada. No he venido a curar a los sanos, sino he venido a curar a los enfermos. Bueno, toda esta problemática está intensamente tratada en el libro. Bueno, ojalá todos los católicos que tienen un concepto luterano del arrepentimiento en la confesión que me estén escuchando en este momento, ojalá en esta charla se conviertan, que adhieran a lo que dice el Concilio de Trento, que adhieran a lo que dice el Papa Juan Pablo II, que adhieran también a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando reitera aquello que les leí hace un momento, les decía que son palabras de Juan Pablo II. Dice así: como se sabe, para acercarse al sacramento de la penitencia es suficiente la atrición, o sea, un arrepentimiento imperfecto, debido más al temor que al amor. Aunque aclara, dice, en el ámbito del sacramento, por la acción de la gracia, el penitente ex atrito fil contritus. El penitente llega atrito y se hace contrito. Es como los cerditos. A los cerditos, aquí en Argentina también se llaman chanchitos, uno les da de comer algo y ellos se los convierten en un magnífico jamón serrano, ¿no? Extraordinario. Bueno, entonces yo les diría que lo mismo hace la confesión. Uno llega con los pecados
y la confesión los convierte en actos de virtud, en actos de amor a Dios, en actos de humildad, en deseos de pedir perdón a Dios. El pedir perdón es un acto de amor, es donde uno manifiesta el dolor por aquello que ha hecho. Yo no me confieso porque no estoy muy arrepentido de lo que hice. Luteranismo puro. Si un luterano me lo expone de este modo, yo lo entiendo, es un luterano coherente. No estoy de acuerdo, por supuesto. Si uno dice, ahora les voy a plantear un ejemplo a ver si se entiende la cuestión, y presten atención a Lina, Egberto, Isabela. Vamos a hacer una pregunta. Ustedes, a ver si vamos a hacer una corroboración si se entendió lo que yo acabo de decir. Le he pedido a Karen, para los demás que están escuchando, que haya 3 personas que me sirvan como conejillo de indias para el ejercicio práctico que voy a proponer ahora. Pero yo les agradecería a todos que la pregunta que yo les voy a hacer a ellos, todos mentalmente la respondan también. Imagínense que ustedes son el sacerdote que está confesando, viene una persona a confesarse, ustedes escuchan su confesión y la confesión se desarrolla con estas palabras. Padre, me arrepiento porque el otro día en mi casa dije en una conversación delante de invitados malas palabras, groserías, y mi familia se disgustó y se enojó. También me arrepiento porque me quedé mirando televisión muy tarde a la noche, innecesariamente. Me levanté tarde, llegué tarde a mi oficina. Había un empleado que no sabía qué hacer con un cliente que había ido a la oficina, y como no sabía qué hacer, terminaron discutiendo y peleándose, y todo por culpa mía, por haber mirado televisión de más y haberme despertado tarde. Y padre, ¿qué otra cosa? A ver, espere un momento. Una cosa más. La semana pasada asesiné a un hombre. Esa es la confesión que ustedes escuchan. Entonces le preguntan, le dicen, pero dígame lo siguiente. ¿Usted viene a confesarse porque en este momento tiene dolor de contrición? ¿Porque dejó una mujer viuda, unos niños huérfanos y un pésimo ejemplo para la sociedad? ¿O la razón por la cual ustedes vienen a confesarse es porque usted viene a confesarse porque en este momento tiene dolor de atrición? Porque tiene remordimiento de conciencia, no puede dormir de noche y no quiere sufrir el castigo escatológico del infierno. ¿Cuál es la causa por la cual usted viene a confesarse? Y la persona dice lo siguiente: la verdad, padre, aquí lo pueden leer, el único, presten atención los que les voy a interrogar ahora, el único y exclusivo motivo por el cual vengo a confesarme es porque en este momento tengo dolor de atrición. Es decir, me confieso porque tengo remordimiento de conciencia, no puedo dormir de noche y no quiero sufrir el castigo escatológico del infierno. Este es el único motivo por el que me confieso y por el que tengo firme propósito de enmienda. Por tanto, a este pecado no pienso cometerlo nunca más en la vida. Pero eso sí, padre, si no fuera porque tengo dolor de atrición, yo a este hombre, tipo es una expresión muy argentina, yo a este hombre lo agarraría y lo asesinaría de vuelta 100 veces. Bueno, Alina, Egberto, Isabela, según todo lo que venimos diciendo, si ustedes son el sacerdote y la persona se confiesa de este modo, ¿ustedes qué harían? ¿Le darían la absolución o no? Pregunto. Egberto, ¿qué diría? Bueno, a mí me parece que la clave está yo a este tipo lo agarraría y lo asesinaría de vuelta 100 veces. Probablemente no hay atrición, yo creo que usted en el libro menciona una atrición servil. Esta es una atrición servil, no es atrición normal, entonces quizás no... Pero te pregunto, ¿le darías la absolución o no? Sé que te pongo en un compromiso internacional ante todos los que están escuchando en este momento. No, hay observadores de las Naciones Unidas incluso escuchándonos, pero ¿qué harías? ¿Le darías la absolución o no? Bueno, tengo mi duda, realmente. Tengo dudas. Yo te digo como sacerdote, ¿qué pasaría si el sacerdote actuara como vos? Probablemente el penitente diría, padre, dígame lo siguiente, ¿me da a dar la solución o no? Porque tengo a mi familia esperando en el auto en doble fila y en la calle. ¿Qué es lo que haría? ¿Cómo harías vos? Yo creo que le daría la absolución, sí. Pero recién me dijiste medio que no. Que dice, bueno, vamos a ver a tu señora, a ver, Alina. ¿Qué diría Alina?
Yo creo que no, porque en realidad no está arrepentido de matar a la persona y lo volvería a hacer. Habría Lo que volvería a a lo mejor hacer. exigirle que ¿Y se dónde, entregue a la... y dónde está Isabela que tiene que responder también? ¿Qué diría Isabela? Padre es María Conchita. María Conchita. María Conchita, perdón, María Conchita. ¿Qué haría María Conchita? ¿Qué diría? ¿Dónde está María Conchita? No, tendría que habilitar el micrófono tal vez, a lo mejor. Bueno, cuando aparezca de vuelta le hacemos... Vamos a hacer un repaso de lo que dijo el pecador. Volvamos para atrás. Dice, el único y exclusivo motivo por el cual vengo a confesarme es porque en este momento tengo dolor de atrición. Es decir, me confieso porque tengo remordimiento de conciencia. No puedo dormir de noche y no quiero sufrir el castigo escatológico del infierno. Este es el único motivo por el que me confieso y por el que tengo firme propósito de enmienda. Por tanto, a este pecado no pienso cometerlo nunca más en la vida. Pero eso sí, Padre, si no fuera porque tengo dolor de atrición, yo a este tipo lo agarraría y lo asesinaría de vuelta 100 veces. Si no lo hace, ¿por qué motivo es? Pregunto. Egberto, ¿qué diría? Es más que todo por el miedo al infierno, no porque piense que... Bueno, si uno se atiene a las palabras, diría si no fuera porque tengo dolor de atrición. Si no fuera porque yo tengo el dolor de atrición que incluía aquí, como dice aquí, a ver un segundo. Pero tiene dolor de atrición, yo no sé, eso es lo que hay que... Lo que yo Y dudo dice, y bueno, dice que tengo remordimiento de conciencia, no puedo dormir de noche, no quiero sufrir el castigo escatológico del infierno. Bueno, en realidad, yo no sé qué es lo que habrán respondido en sus mentes todos los demás que me están escuchando. Pero yo les voy a decir cuál es mi respuesta. Mi respuesta, ¿esta persona puede recibir la absolución? Por supuesto. No es un no luterano. Tampoco es un sí jansenista. Sí, con lo justo, aprueba. No, este es como una persona que está en coma 4, internado. En cualquier momento se nos da. El electrocardiograma apenas da señales. Hay un apartado del libro, que yo les sugiero leerlo a quienes lo hayan podido adquirir. Hay un apartado del libro que se llama el arrepentimiento cataléptico. No sé si se acuerdan la catalepsia, cuando enterraban a personas que estaban vivas pensando que estaban muertas porque les tomaban el pulso y no alcanzaban a sentir el pulso. Hay pecadores que tienen el arrepentimiento cataléptico, es decir, un poco, más allá de que a lo mejor no consiga expresarme bien en este momento, pero lo que yo quiero decir es, cuando uno tiene poco arrepentimiento, cuando el arrepentimiento está muy deteriorado, eso no es un motivo para no confesarse, al contrario, es un motivo más para confesarse. Por eso mi respuesta, por supuesto. Otra cosa sería que la persona no tenga arrepentimiento. Si ustedes consideran que esta persona que dice tengo remordimiento de conciencia, no puedo dormir de noche, no quiero sufrir el castigo escatológico en el infierno, tengo propósito de enmienda, este tipo de cosas no lo pienso hacer nunca más en la vida. Si ustedes consideran que eso no es arrepentimiento, bueno, obviamente no se le podría dar la absolución a que no tiene arrepentimiento. A mí me parece que son signos claros de un arrepentimiento imperfecto, de un dolor atrito. Ahora, la confesión no está hecha, esto lo dice mucho también el Papa Francisco, los sacramentos no son para los perfectos, los sacramentos son para los imperfectos. O sea, la confesión no está para el que tiene su conciencia clara. La confesión no está para el que tiene su conciencia empañada. La confesión está especialmente para aquellos que tienen su conciencia deteriorada. Algo así como quien está en coma 4 con todos los aparatos propios de una terapia intensiva. Bueno, en fin, no puedo, tendría que seguir adelante. Les agradezco a los que han intervenido por sus opiniones y espero que todo esto sirva para seguir debatiendo. Fíjense esta frase, volvemos a Lina y Egberto. Jesucristo quiere que uno se confiese para estar perfectamente arrepentido. Según lo que yo vengo diciendo, esa es una frase católica o protestante. Es una frase católica. Uno se confiesa para estar perfectamente arrepentido. ¿Y a Lina qué diría? Católico también.
Esta frase, Jesucristo quiere que uno esté perfectamente arrepentido para ir a confesar, ¿es una frase católica o protestante? Protestante. Bien, bueno, me alegra, me reconforta pedagógicamente no haber fracasado en el intento de lo que yo quería hacer. Espero además que sea cierto, espero que sea válido, no los quiero llevar a una herejía a ustedes, pero esto es lo que yo entiendo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica y el Magisterio. Yo no me confieso porque no estoy seguro de que no lo voy a hacer. Esto tiene que ver con el propósito de enmienda. Fíjense esta frase. Algunos dicen, yo no me confieso porque no estoy muy arrepentido. Es un acto de la inteligencia. Acá no estamos con un acto de la inteligencia, estamos con un acto de la voluntad. Yo no me confieso porque no estoy seguro de que no lo voy a hacer. Es más, hay personas que dicen así, yo no me confieso porque estoy seguro de que lo voy a volver a hacer. La pregunta sería la siguiente, ¿se puede confesar aquel que tiene certeza de que va a volver a cometer el pecado del cual se arrepiente y se confiesa? Esa sería la pregunta. Bueno, no se las voy a preguntar más a Egberto Alina, voy a pasar a responderla yo por una cuestión de tiempo. Pero yo los veo desde aquí en la pantalla a Egberto y a Alina, y ellos me transmiten, no los conozco, espero que alguna vez podamos vernos tal vez en Miami y compartir la mesa juntos y charlar un poco. Pero a mí los veo a los dos sonrientes en la pantalla y me transmiten la imagen de un matrimonio que nunca discute. No, nunca hay discusiones entre el marido. Fíjense la sonrisa, esa es propia de matrimonios que nunca discuten. Pero supongamos que fueran un matrimonio que vive discutiendo todo el tiempo, desde hace años. Y entonces viene Egberto y me dice, padre, me tengo que confesar porque discutí con Alina. Y entonces yo le pregunto, ¿y vos estás seguro que vas a volver a discutir con Alina alguna vez en la vida? Y no lo sé, capaz que cuando salgo del templo me atropella un auto en la avenida y me mata y no tengo tiempo de volver a discutir con ella. Pero si consigo sortear con éxito la avenida, lo más probable es que volvamos a discutir. La pregunta sería, ¿se puede confesar a aquel que tiene certeza moral de que va a volver a cometer el pecado que no quisiera? La respuesta católica es, por supuesto. Y el luteranismo puro diría, yo no me confieso porque no estoy seguro de que no lo voy a hacer. Eso es luteranismo. Fíjense lo que dice el Papa Juan Pablo II. Presten atención a este texto sobre el propósito de enmienda, que está desarrollado en el tercer capítulo que habla del propósito de enmienda. Dice así, por falta de confianza, algunos no se acercan al sacramento de la penitencia, o si se acercan, consideran que no tienen las disposiciones necesarias para que el rito pueda concluir eficazmente con la absolución, porque, conociendo por experiencia sus propias debilidades, están convencidos de que volverán a pecar en el futuro. Espero que entiendan lo que está diciendo aquí, es el caso que es lo que diría el luteranismo, yo no me confieso porque no estoy seguro de que no lo voy a hacer otra vez. O sea, bueno. Entonces sigue el texto en la siguiente lámina. Dice, y confundiendo erróneamente la previsión de la voluntad futura de pecar con la voluntad actual de pecar en el futuro, como falta de sincero propósito de enmienda, se desanima y le dice al confesor que no tiene la disposición del bien. Yo he remarcado con letras azules y rojas dos frases. Dice, confundiendo erróneamente, es decir, cayendo en el error de confundir la previsión de la voluntad futura de pecar con la voluntad actual de pecar en el futuro. Voy a tratar de explicarlo. A las 10 de la noche coloco el despertador que tiene que sonar su alarma a la mañana para que yo me despierte. Lo pongo a las 6 de la mañana. A las 10 de la noche, mi voluntad es la voluntad de despertarme a las 6 de la mañana. Pero acá se habla de la previsión de la voluntad futura de pecar. Es decir, yo preveo, porque me conozco por mis antecedentes, por mi pereza, por mi somnolencia, y cuando suene el despertador a las 6 de la mañana no me voy a despertar. Me voy a quedar durmiendo, tal vez moveré las agujas del despertador un poco más, pondré media hora más para dormir. Como una vez había un muchachito que me decía que cuando sonaba el despertador, él lo apagaba y no movía las agujas del despertador, sino que él vivía lo que él llamaba el despertar católico. Cuando Dios quiera ya me despertaré, así decía. Bueno, entonces, bueno,
Bueno, pero cuando uno pone el despertador a las 10 de la noche para despertarse a las 6 de la mañana, lo que quiere es despertarse a las 6 de la mañana. Pero podría ser que uno sepa que llegar a las 6 de la mañana no lo va a hacer. Ahí está lo que dice. No hay que confundir la previsión de la voluntad futura de pecar, la previsión de la voluntad futura de desobedecer al despertador, con la voluntad actual de pecar en el futuro. Es decir, si yo a las 10 de la noche pongo el despertador a las 8 de la mañana, quiere decir que a las 6 de la mañana yo no me quería despertar. Es decir, que yo conozca mis debilidades no quiere decir que yo las esté aprobando. Que yo conozca mis debilidades no significa que yo no las rechace, que no quiera tener nada que ver con ellas. Entonces dice el Papa, volvemos hacia atrás y retomamos este párrafo. Por falta de confianza, algunos no se acercan al sacramento de la penitencia, o si se acercan consideran que no tienen las disposiciones necesarias para que el rito pueda concluir eficazmente con la absolución, porque conociendo por experiencia sus propias debilidades están convencidos de que volverán a pecar en el futuro. Y dice el Papa, y confundiendo erróneamente la previsión de la voluntad futura de pecar con la voluntad actual de pecar en el futuro, como falta de sincero propósito de enmienda, se desanima y le dice al confesor que no tiene la disposición de vida. Y fíjense cómo termina el Papa en esta lámina. Sería verdaderamente triste que en este error, índice también de poco conocimiento del alma humana, poco conocimiento de la debilidad humana, cayera incluso algún confesor. Es decir, sería una pena que el sacerdote, en vez de pedir propósito de enmienda, pidiera enmienda. ¿Vos te querés confesar? Primero dejá de pecar, después vení y confesate. No seas hipócrita, eso sería una falta de autenticidad. Eso sería un razonamiento protestante. El católico razona de otro modo. ¿Tú quieres dejar de pecar o quieres reducir la fuerza de tus pecados? Confiésate. La confesión te va a dar una inyección de fortaleza a la voluntad para que puedas evitar los pecados o disminuirlos o que no se acentúen tanto. Es decir, acá está el debate entre si la Iglesia pide enmienda o propósito de enmienda. En la doctrina católica es clarísimo que la Iglesia pide propósito de enmienda, no pide enmienda. Sin embargo, a veces nos vienen como ataques de protestantismo dentro de la Iglesia católica y nosotros decimos, si te quieres confesar, primero arrepiéntete bien, perfectamente. Y además, deja de pecar y después ve a confesar. El católico dice, no, si ese es mi problema, el problema es que no consigo arrepentirme y no consigo dejar de pecar, ni siquiera confesándome. Es más, si no me confieso va a ser todo peor todavía. ¿Cómo me voy a dejar de confesar? Yo, en la confesión, lo que busco es mejorar en el arrepentimiento y mejorar mis fuerzas para luchar. Dicen que cuando Pompeyo peleó contra Julio César, el ejército de Pompeyo era muy pequeño, era una muerte segura. Y Pompeyo le dijo a sus hombres, a la dignidad de Roma no le es necesario que nosotros venzamos a Julio César. No es necesario que le ganemos a Julio César la batalla, pero sí es necesario que salgamos a pelear. Y terminaron muriendo todos. Dice, a la dignidad de Roma, a la dignidad del pecador, no le es necesario tal vez dejar de pecar, pero sí le es necesario luchar contra el pecado. A mí siempre me gustó mucho un concepto del prelado actual del Opus Dei, Monseñor Fernando Caris, que distingue la santidad del perfeccionismo. No son palabras textuales, pero esta es la idea. Él dice que el perfeccionismo consiste en no pecar nunca. Sería algo así como el astronauta que camina sobre la luna con un traje pesado que tiene que evitar tropezar y caerse porque a lo mejor ya no se puede levantar. Así me decían los primeros astronautas. Me acuerdo cuando llegaron Armstrong, Aldrin y Collins a la Luna, nos hacían rezar en el colegio para que no tropezaran porque el traje era, la gravedad de la Luna era 6 veces menor que la de la Tierra, pero los trajes eran 20 veces más pesados. Entonces nos decían, si se tropiezan y caen, se quedan ahí para siempre. Entonces, el perfeccionismo es no pecar. La santidad es el firme propósito de no quedarse nunca tirado en el suelo. Es el propósito de levantarse siempre. Si uno se pregunta, ¿por qué puede ser que Dios permita que mis pecados sean crónicos? ¿Por qué Dios puede ser que permita que mis pecados se repitan una vez y otra y yo no lo pueda evitar? Tal vez sea para recordarnos nuestra condición de criaturas. Somos criaturas, no somos el Creador. Tal vez sea el modo en el cual Dios nos pide que reconozcamos de una vez por todas que no somos Dios, que somos criaturas imperfectas. Lo que sí Dios nos pide es que si pecamos 50 veces no nos arrepintamos 49.
sino que nos arrepintamos 50 veces. Como decía Pompeyo, a la dignidad de Roma no es necesario ganarle a Julio César, pero salir a presentar batalla, eso sí que es imprescindible. Bueno, y pasamos al último punto que no quiero que se pierda. El cuarto capítulo, que habla de la acusación, dice que lo que nosotros debemos confesar son todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha. Presten atención. A ver, Egberto y Alina, pues yo los tengo que aprobar, si no los voy a tener que suspender o aplazar. Así vamos, ahora tienen la obligación de responder bien. Ahí ven 3 números entre paréntesis, el 10, el 40 y el 80. En ese gráfico, el 10, el 40 y el 80 simbolizan 3 confesiones. Una confesión hecha a los 10 años, otra a los 40 y otra que hay que hacer a los 80. La de los 10 años es una confesión bien hecha. Recuerden lo que dije recién, que lo que uno debe confesar obligatoriamente según la fe católica son todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha. Esta lamentablemente es una verdad muy abandonada en la catequesis católica, pero que daña mucho la práctica de la confesión, porque hace que la confesión sea muy estéril si no se cumple esto. Bueno, una persona va a confesarse a los 10 años. Se confiesa bien, dice todo lo que tenía que decir. Vuelve a confesarse a los 40. Entre los 40 y los 10 comete 3 pecados mortales, que están con los números allí en el gráfico 1, 2 y 3. El 1 asalta un banco. El 2 asesina a un hombre. El 3 tiene a su madre hemipléjica en silla de ruedas y la escupe y la agrede y la maltrata. Hay faltas graves. Va a confesarse a los 40 años. Le dice al sacerdote, asalté un banco. Y ya se empieza a acalorar de la vergüenza. Dice, asesiné a un hombre. Y ya experimenta que está al borde del desmayo, de la lipotimia. Cuando va a decir que escupió a su madre hemipléjica en silla de ruedas, le da tanta, entre otras cosas le da vergüenza porque esa mujer es doña Eufrasia, que fue una gran colaboradora del párroco en todos los festejos que se organizaban para recaudar fondos y ampliar el templo parroquial. Una ancianita a la cual el párroco estimaba mucho. Entonces cuando le tiene que decir que a doña Eufrasia él la agredió y la escopió, dice, no, le digo esto, el sacerdote me mata. No. Sale el confesionario y la emprende conmigo a los golpes. Entonces se lo calla. El sacerdote le dice, me has dicho que has asaltado un banco y asesinado a un hombre. ¿Algún otro pecado más? Nada más, padre. ¿Cómo nada más? Nadie asalta un banco y asesina a un hombre sin hacer otras maldades antes. Seguro que algo habrás hecho. No te digo que haya sido tan torpe como para alguna vez haber maltratado a tu madre, porque en ese caso le voy a suplicar a Dios que se abra la tierra, te trague hacia adentro y que la tierra se cierre para que no puedas volver a la superficie. ¿Has dicho alguna cosa más? Nada más, padre. ¿Se confesó bien o se confesó mal? La respuesta sería, se confesó mal, le faltó decir un pecado mortal cometido desde la última confesión bien hecha. Eso a los 40 años. Va a confesarse a los 80. Entre los 80 y los 40, claro, la confesión de los 40 años, sacrílega, mal hecha, infracción a la materia obligatoria de la confesión, un nuevo pecado mortal, va a confesarse a los 80. Entre los 80 y los 40 comete 3 pecados mortales más. Ahí están con los números 4, 5 y 6. No vamos a poner ejemplos. Simplemente son 3 pecados mortales más. Egberto y Alina, si lo que uno tiene obligación de confesar son, como dice la pantalla, todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha. A los 80 años, ¿cuántos pecados mortales tendría obligación de confesar la persona? A ver, Alina, ¿qué diría usted? Creo que los 6, porque no... Los 6, usted dice 6. Sí. Egberto. Porque no ha confesado, los 3 primeros son inválidos, porque no confesó. Bueno, pero ¿cuántos debería confesar? Entonces 3 y son 6, ¿no? Sí, es 6. 6. Son 6. Bien, han respondido bien. Bueno, no han respondido bien, vamos a ser honestos, no han respondido bien. En realidad no son 6, son 7. ¿Cuál es el 7º? El que faltó confesar a los 40. El de la mamá del... No, el de la mamá es uno de los 6. 6. Faltó
y El confesar sacrilegio. El el sacrilegio. sacrilegio de callar a sabiendas, con plena conciencia de liberación, un pecado mortal en la confesión. Es decir, en la confesión o dices todo o mejor no te confieses. Ahí sí puedes ir a hablar con el sacerdote, ver cómo se desarrolla el diálogo, si es un sacerdote amable, comprensivo, que te puede ayudar, pero si no vas a decir todos los pecados mortales, es mejor no confesarse, porque sería algo así como un médico que abre el abdomen para sacar 5 tumores y deja uno. No se pueden sacar 4. Cuando uno tiene un tumor hay que sacar todo. O sea, callar a sabiendas un pecado mortal en la confesión es inválido, es como un cheque firmado por un niño de 8 años, no tiene ningún valor. Hay que volver a confesar de los 10 a los 80 todos los pecados mortales. Bueno, esto en el libro está detallado extensamente, también se sugieren, también hay algunas cuestiones que sí me interesaría a los que han adquirido el libro, que las revisen. Por ejemplo, dice así: sobre cómo confesar con respeto y pudor los pecados de lujuria. Muchas veces la gente se avergüenza mucho con los pecados de lujuria y dice, a mí me gustaría confesarlo, lo que pasa es que no sé cómo decirlo. Efectivamente está prohibido, vedado en la legislación de la Iglesia, hacer descripciones psicofísicas de los pecados de lujuria, que serían rayanos ya en la pornografía auditiva, si se quiere llamar así. Por ejemplo, perdónenme, yo a veces se lo suelo decir a los chicos más jovencitos que a veces me preguntan por los pecados de pornografía, autoerotismo, masturbación, me dicen, ¿cómo confesar ese pecado? Yo le digo, mira, yo el modo pudoroso y respetuoso de confesar una masturbación, yo lo diría de este modo. Hay 10 mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomar su santo nombre en vano. Esto lo menciona en el libro también. El tercero, santificar la fiesta. Cuarto, honrar al padre y a la madre. Quinto, no matar al inocente. Sexto, no cometer actos impuros, actos lujuriosos. Séptimo, no hurtar. Octavo, no mentir. Noveno, no consentir pensamientos impuros. Y el décimo, no codiciar los bienes ajenos. El sexto mandamiento es el que prohíbe los actos impuros o de lujuria. Si supongamos una muchachita y comete 2 pecados de masturbación, ¿cómo le diría yo de confesarlo? Yo le diría, ir al padre y decirle, padre, pequé 2 veces sola contra el sexto mandamiento. Es un modo, en mi opinión, lo he escuchado a personas que se confiesan de ese modo, es un modo respetuoso, concreto, la persona dice lo que tiene que decir, a mí me resulta más que suficiente para comprender la naturaleza de la acción el momento de egoísmo en la destemplanza que la persona está confesando. Bueno, en el libro hay un largo elenco de distintos modos de confesar con respeto y pudor los pecados de lujuria, y también otro apartado que dice sobre cómo confesar cualquier otro pecado que avergüenza. Pero lo que está claro es que si yo me voy a confesar, tengo que decir todos los pecados mortales, no puedo callar ninguno a sabiendas. Bueno, tendría que hablar muchísimo más, son 300 páginas, hay otras muchas cuestiones interesantes que me hubiera gustado plantear, pero tenemos que acabar por la hora para dar espacio a 2 o 3 preguntas. Antes de terminar, por ahí he visto algunas personas de Chile que estaban siguiendo esta charla. Las quería saludar muy especialmente. Bueno, Karen, esto es todo. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiera resolver alguna duda. Padre, alguien me mandó una pregunta porque ella no estaba aquí. Le voy a hacer la pregunta. Ella dice, ¿cómo es? Dice, estoy casado por el civil y hago este curso. Esta persona está haciendo un curso para confirmarse, para casarse, pero antes de eso está en una unión civil. Dice, estoy casado por el civil, hago este curso para confirmarme porque es requisito para casarnos por la iglesia. ¿Me puedo confirmar sin confesarme?
para recibir un sacramento de modo coherente hay que estar en gracia de Dios, es necesario confesarse. La segunda pregunta. Es necesario confesarse. Ok, entonces tiene que confesarse. La segunda es... Pero dile de mi parte que no es tan complicado. Uno piensa lo que tiene que decir, lo memoriza un poco, va al confesionario, toma un poco de aire y lo dice, y vive en paz, como aquel hombre que les decía al principio, que me contó todas las tragedias de su vida, y cuando las confesó sintió un alivio, y uno le preguntaba, pero ¿por qué si me lo habías contado antes no sentía alivio y ahora sí? Yo diría que sería estos casos son los casos en los cuales es muy interesante experimentar la fuerza de la gracia, la diferencia entre una conversación en la cual uno manifiesta sus problemas y el hecho de la confesión. Pasemos a la otra pregunta. Sí. El mismo caso, pero la otra pregunta es, después de confesarme y confirmarme, ¿puedo continuar conviviendo con mi esposa antes de casarnos? Para la doctrina del sacramento del matrimonio, lo mejor sería vivir la virginidad que no se vivió previamente. De todos modos, el casamiento no tiene por qué ser algo que demore mucho tiempo, tiene que ser algo inmediato. Yo por lo menos, no sé, capaz que a lo mejor están viviendo con hijos y no se pueden dejar a los hijos, pero yo por lo menos trataría, como decía el Papa Juan Pablo II, de vivir hasta el momento del casamiento como si fueran hermanos, es decir, convivir, pero no tener la convivencia sexual que es la propia del sacramento del matrimonio, que es lo que le da sentido al matrimonio precisamente. Eso sería si uno quiere vivir un matrimonio y una preparación al matrimonio coherente. Okay. Esa sería mi respuesta. Bien. Gracias, Padre. Bien. No sé si hay algún otro que quiera hacer alguna pregunta. Aquí veo los micrófonos están anulados, pero si se habilitan. Cada uno lo puede habilitar el micrófono y hacerme alguna pregunta si quiere. El tener la intención, como el ejemplo que usted dio del señor que le dijo, tengo el deseo de asesinaría a esa persona 100 veces, 1000 veces. Sí. Yo tengo duda, porque el deseo en mi mente, eso no ha pasado, es como una tentación. ¿Me pudiera aclarar eso? Porque ¿cómo va a confesar algo? San José María, el fundador del Opus Dei, San José María decía, sentir no es consentir. Okay. Una cosa es sentir, y es un acto de las pasiones, el deseo. A lo mejor un diabético ve una torta con dulce o un helado y tiene el deseo de comerla, pero la inteligencia le dice no la comas. Claro. Sentir no es consentir. Si la persona dice yo a esta persona la asesinaría de vuelta 100 veces, si no fuera porque tengo dolor de atrición, si no fuera porque soy consciente de que está mal, si no fuera porque soy consciente de todo lo que eso significa como daño para mí. A lo mejor uno dice, bueno, pero es egoísta ese arrepentimiento, ¿no? Por supuesto, por eso se llama dolor imperfecto. Pero ese dolor imperfecto es lo que motiva la necesidad de la confesión. Es decir, cuando la policía detiene un vehículo que no tiene luces o le falta una luz, a lo mejor una lámpara que tiene que iluminar en la carretera no funciona. ¿Por qué lo detienen? Lo detienen porque quiere que se arregle, para que pueda seguir el viaje, para que no sea un peligro para los demás. Cuando uno tiene un arrepentimiento imperfecto, no confesarse sería algo así como seguir transitando por la carretera sin las luces, ¿no? Al contrario, cuanto más deteriorado, si las ruedas se tambalean, si el auto va muy despacio en una autopista, si no le funciona ninguna de las luces, si tiene distintos problemas, con más motivo ese automóvil necesita una reparación, y no al revés, no dejar que siga avanzando. Pero en cuanto a lo que dices, fundamentalmente no hay que confundir la tentación con el pecado. La tentación es un deseo, un sentimiento,
Y el pecado es un acto de la inteligencia, es un acto de la voluntad. El pecado es aquel que se da cuenta de que algo que está haciendo está mal e insiste en hacerlo. Eso es algo Ese en el sería- pasado. El pecado tiene que ver con algo del pasado. Bueno, puede ser del presente, uno puede ser que a lo Sí, mejor pero- en el mismo momento que uno lo está haciendo, la conciencia le está reclamando un cambio. Ok. Así que, Muchas bien, gracias. muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Desde que el Papa Francisco habla mucho sobre la misericordia, pero, Sí. pero yo lo que veo a veces es que hay gente que piensa que la misericordia es como darle carte blanche para cometer una serie de pecados y no confesarlos. Es decir, como Sí. estamos en la época de la misericordia y entonces Bueno, pues, ahí te eso no importa. entiendo tu planteo. En el libro hago todo un desarrollo basado en una frase del Papa Francisco, que está ambientado sobre todo en la cuestión de los que se han divorciado y han vuelto a formar una pareja y la comunión pública de ellos. Ese es el ambiente, ¿no? Entonces la frase del Papa, él utiliza un neologismo, una expresión argentina. Dice así: hay que evitar el buenismo, sería como una especie de misericordia de poca categoría, ¿no? Hay que evitar el buenismo de quienes pretenden suturar una herida sin primero desinfectarla. Está hablando del sacramento de la confesión. Dice, hay que evitar la rigidez, por ejemplo, yo diría, lo que yo interpreto es la rigidez de quienes en vez de pedir propósito de enmienda piden enmienda, y al mismo tiempo hay que evitar el buenismo de quien quiere impartir la absolución sin que nada cambie. La doctrina protestante, de Lutero sobre todo, consistía en que la salvación solo viene de Cristo. El hombre no puede hacer nada por salvarse. Entonces, de alguna manera, cuando uno va, se confiesa, y el mensaje que le da el confesor erróneamente es, bueno, el pecado que vos confiesas, está todo bien lo tuyo, vos no tenés que cambiar nada. Sería una especie de protestantismo, vos no tenés que cambiar nada. El que tiene que cambiar es Dios y la Iglesia en modo de ver tu pecado, que concretamente tiene que decir que tu pecado está bien. Sería más que absolver al pecador, más que absolver al pecado, más que absolver al pecador, se termina absolviendo al pecado. Es decir, el adulterio, vos tenés el adulterio y el adúltero. Yo al adúltero lo absuelvo, al adulterio no. Decía San José María Escrivá, a los marxistas los queremos, al marxismo no. A la prostituta la queremos, a la prostitución no. Al drogadicto lo queremos, a la drogadicción no. A una persona con fuerte tendencia homosexual la queremos, a la práctica de la homosexualidad no la queremos. Es decir, hay que distinguir la misericordia sobre la persona que puede haber fallado, que puede haber pecado, de la misericordia sobre el pecado, que sería ir directamente hacia el relativismo moral, sería la anulación del pecado. Sería como darse un abrazo con el pecado. Es decir, bueno, pecado, de ahora en más ya no eres pecado, algo por el estilo. Después, si las expresiones del Papa Francisco son pastoralmente las más claras o no, bueno, eso ya sería sujeto a opinión. A mí, por ejemplo, la frase de él, hay que evitar el buenismo de quienes pretenden suturar la herida sin desinfectarla primero, aplicado al sacramento de la confesión, en el contexto de la exhortación a Amoris Laetitia, que se trataba en algunos casos de la comunión de los que se divorciaron y volvieron a formar pareja. A mí me pareció una expresión verdaderamente brillante. Después, si realmente quiso, qué fue lo que quiso decir con esa figura, a lo mejor uno ya podría empezar a hacer análisis. Sí, recomiendo mucho la exhortación, reconciliación y penitencia de Juan Pablo II, que sigue siendo el documento más extenso de la historia de la Iglesia Católica sobre el sacramento de la confesión. Es muy minucioso y trata muy bien en la cuestión de la atrición y de la contrición.
y de la enmienda y el propósito de enmienda, y el razonamiento protestante comparado con el razonamiento católico. A la luz de eso me parece que uno tendría que buscar respuestas a la pregunta que vos haces, y después también custodiar mucho la fe en la propia alma, o sea, que uno no termine aprobando conductas que sean abiertamente contrarias a los mandamientos. Bueno, eso es lo que te podría decir, no sé si sirve la respuesta que te da. No, muy buena la respuesta, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Un comentario. Sí. Una pregunta. Mientras yo he estado escuchándolo a usted en la charla anterior y esta, en la presentación anterior y en esta, me ha venido muchas veces a la cabeza la historia de los grandes confesores y sobre todo el Padre Pío, que tenía un carácter muy fuerte y sacaba a muchas personas del confesionario con escoba, según Sí. no sé si será todo 100% cierto, pero él obraba milagros y tenía una gracia de Dios increíble. No sé Lo que tú dirías es que lo que yo estoy diciendo va contra el Padre Pío. No quiero decir eso. Yo sí creo que va contra algunas interpretaciones que se tienen sobre el Padre Pío. Pero me parece muy interesante lo que dice. Mira, muchas de las cosas que yo digo, y quien ha leído la vida del Padre Pío, diría totalmente opuesta a lo que dice el Padre Pío. El Padre Pío a lo mejor da la sensación que cuando alguien no estaba muy arrepentido, como decimos en Argentina, lo sacaba corriendo del confesionario, lo espantaba. Pero te diré lo siguiente. En primer lugar, habría que ver realmente cómo eran esas confesiones. Habría que ver cómo eran esas confesiones. La experiencia enseña que cuando uno es amigo de alguien, bueno, te voy a poner un ejemplo. San Juan Bautista, Herodes ordenó que le cortaran la cabeza. Ajá. Juan Bautista dice en la Sagrada Escritura que Herodes, cuando le pidieron que le corten la cabeza, la mujer adúltera con la cual él tenía, que era la mujer de su hermano, dice la Sagrada Escritura que Herodes lo ordenó con dolor, porque lo estimaba Juan Bautista, lo escuchaba con agrado. Entonces, ¿cómo es mi interpretación? Juan Bautista, ¿qué le decía a Herodes? No te es lícito tener a la mujer a tu hermano, le robaste la mujer a tu hermano. ¿Y cómo compagino yo esa expresión con la frase que dice que Herodes escuchaba con agrado a Juan Bautista y ordenó que le cortaran la cabeza por vergüenza, porque había hecho la promesa delante de los invitados? Le dijo a aquella mujer, a la hija de Herodías, le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré aunque sea la mitad de mi reino. Bueno, a ver. Entonces, yo considero que, por ejemplo, la película Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli, lo muestra a Juan Bautista como una especie de energúmeno, gritándole delante de toda la multitud a Herodes y delante de Herodías, la mujer adúltera, dice, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Razón por la cual Herodías lo odiaba, y por eso cuando se presentó la oportunidad pidió que le corten la cabeza. Pero mi interpretación es otra. Mi interpretación es que un día Juan Bautista pidió hablar a solas con Herodes y le dijo así, Herodes, mira, aquí todos son un grupo de bufones que alaban cualquier cosa que haces. Yo te quiero avisar que hay algo en lo cual tienes que cambiar. Y es que no le puedes robar la mujer a tu hermano. Y Herodes, tal vez en mi interpretación, dijo, esta es una persona que está diciendo algo que no me gusta, pero me lo está diciendo con amor. Si está jugando la vida, sabe que al decirme esto no gana nada. Es más, puede perder la cabeza. Y a la luz de eso yo interpreto que Herodes lo escuchaba con agrado a Juan Bautista y le dolió tener que hacer que le corten la cabeza, cosa que podría haber evitado. Entonces yo diría que cuando uno habla de esas conversaciones con el Padre Pío, habría que ver cómo en esas conversaciones una persona santa, una persona que destacaba en el amor. Capaz que las personas decían, me está diciendo cosas fuertes, pero me las está diciendo con amor. Yo, a un sacerdote amigo me planteaba lo mismo, y le decía, mirá, si vos llegás a aplicar
las técnicas del Padre Pío, primero tenés la santidad y la capacidad de amar al Padre Pío, si no vas a hacer un desastre. O sea, para ser muy severo con los feligreses, primero habría que tener la santidad del Padre Pío y ver cómo es. Ahora, dejando a un lado las biografías del Padre Pío y las cosas que él se narran, yo el libro mío lo apoyo en el Concilio de Trento, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en Juan Pablo II, cuando dice para confesarse es suficiente la atrición. Y por medio del sacramento de la confesión, la atrición se fortalece y se convierte en contrición. Es decir, no podemos poner una interpretación del Padre Pío, una interpretación de lo que se lee del Padre Pío, con testimonios de conversaciones que nosotros no escuchamos, y que a veces no podemos evaluar la parte emocional, no la podemos poner por encima del catecismo de la Iglesia Católica y la fe de la Iglesia. ¿Me explico lo que quiero decir? Ahora, a los sacerdotes, sobre todo jovencitos o grandes, que leen esa biografía del Padre Pío y dicen, yo voy a aplicar lo mismo que decía el Padre Pío, yo les diría, primero, revisá si tu nivel de santidad y de amor al feligrés era como el que le tenía Juan Bautista a Herodes, porque si no podés hacer un desastre con esa alma, puede ser que, porque todas esas personas volvían al Padre Pío. No es que el Padre Pío las espantaba y no volvía más. Sí. En cambio vos a lo mejor, si no tenés esa santidad del Padre Pío, con esas técnicas así media heterodoxas, probablemente los espantes y nunca más vuelvan a la fe de la Iglesia. Claro. ¿Y qué es la relación entre, porque él decía la compunción? La compunción, la contrición de corazón. No he leído tanto del Padre Pío, pero te reitero, digamos, cualquier interpretación que se haga de las anécdotas y las enseñanzas del Padre Pío, en mi opinión, siempre tienen que ser conformes al Concilio de Trento, al Catecismo de la Iglesia Católica, tienen que siempre, indudablemente no se puede confesar que no está arrepentido, aunque sea ínfimamente. En un electrocardiograma, la señal puede oscilar con fuerza, de arriba hacia abajo, o puede ser casi imperceptible, un simple pip. Para que los médicos actúen, es necesario que haya vida, que haya por lo menos un pip. Cuanto más débil es esa señal, más importante es la acción del médico. Claro. Cuando ya irreversiblemente ha caído, ya el médico cesa en su función. Entonces, para mí, hay que buscar una interpretación de los escritos del Padre Pío a la luz de la Iglesia Católica, y si hubiera que sacrificar algo, habría que sacrificar al Padre Pío, no a la doctrina católica. Esa sería la idea mía. Para mí seguro que deben ser cosas conciliables. Pero él tenía un carisma especial, tenía un camino un poco más heterodoxo, si querés, pero no se cuenta que la gente se iba y no volvía más a la confesión. Él lograba por distintos caminos que las personas se confesaran y empezaran una vida nueva. Así que, bueno. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta sobre el anonimato en la confesión, porque el hombre ese de los 40 años conocía al sacerdote, el sacerdote conocía a la mamá, y entonces finalmente cometió sacrilegio porque le dio vergüenza decirle el pecado ese a este sacerdote que conocía a la mamá. Entonces no hubiera sido mejor quizá que si hubiera ido a confesar con un sacerdote que no lo conozca. Bueno, ese tema quizá hubiera vencido esa resistencia a sacar ese pecado. Entiendo la idea. Hay en el 4º capítulo que hablo de la acusación, pongo toda la legislación de la Iglesia sobre el sigilo sacramental. El castigo fulminante que recibe el sacerdote, que dice el pecado y el pecador, que tiene que guardar silencio absoluto sobre eso. Ahora, también pongo que el sacerdote no puede preguntar el nombre de la persona. En el libro, eso lo establece la Iglesia. Tampoco si hubiera habido un cómplice en el pecado, no se puede preguntar por el nombre del cómplice. El sacerdote tiene prohibido indagar el nombre del cómplice. A él eso no le interesa, él está para perdonar, no está para hacer una requisa policial. Digamos, ya las mismas leyes, ahí están en Estados Unidos, la misma Constitución de los Estados Unidos establece que nadie tiene obligación de declarar en contra de sí, o sea, nadie tiene por qué
aunque la confesión fundamentalmente sea una autoincriminación, uno no tiene por qué revelar, investigar nombres, personas, eso es totalmente secundario. Ahora, después también hablo del confesionario. Dice la legislación de la Iglesia que en todos los templos debería haber un confesionario al cual puedan acceder los fieles sin ser identificados. En ese sentido es muy importante cómo está ubicado el confesionario. Si el confesionario está ubicado de un modo que quien ingresa, el sacerdote lo ve, perdería sentido. Si la rejilla del confesionario no tuviera una tela que impidiera ver del otro lado, tampoco tendría mucho sentido. Es decir, la Iglesia dice claramente, debe haber un confesionario para quienes deseen utilizarlo, especialmente para los que están muy avergonzados. Ahora, afortunadamente, además del confesionario, tenemos la ventaja de la pandemia y el barbijo. El barbijo hacemos como los ladrones del lejano oeste, que deformaban su voz utilizando el barbijo, entonces tampoco le reconocían la voz. Uno se puede confesar con barbijo para que no le reconozcan siquiera la voz, tal vez. Esto lo digo así como una broma, ¿no? Pero lo que quiero decir, también hay que tener sentido común. A veces hay penitentes comunes que reconocen la voz del sacerdote y el sacerdote del penitente. Me refiero, a veces hay pueblos, hay pequeñas comunidades en las cuales es casi imposible que no se puedan reconocer a las personas. Pero podría ser que uno esté en una situación en la cual el sacerdote no sepa quién es uno. Y uno tiene derecho a guardar anonimato y no revelar su nombre, y no revelar el nombre del cómplice, y ni siquiera ser reconocido visualmente. Esos son todos derechos que el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica lo establecen como un derecho de los fieles, que es necesario respetar, y que en algunos casos puntuales, no en todos, ayudan a la sinceridad. Lo que vos planteás es cierto, a veces a mí me ha pasado muchas veces cuando confieso en un confesionario, que hay personas que, eso lo manifiesto también en el libro, hay personas que vienen a confesarse y confiesan cosas, pecados mortales antiguos. Y uno les pregunta, ¿y por qué nunca los confesaste antes? Y dice, no, lo que sucede es que donde yo me confieso, el sacerdote siempre me está viendo y me da vergüenza. Si a eso se suma que a veces las personas no saben cómo confesar los pecados con pudor, o cómo decirlos de modo concreto y sencillo, a veces las personas dicen, yo me gustaría confesarme, pero no sé cómo decirlo. Si encima me están viendo, entonces se suscitan esos problemas de sinceridad, de falta de sinceridad y esos sacrilegios. Esa observación es interesante. En ese sentido animo no solamente a leer el libro, animo a leer el Catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico, que tienen normas muy precisas sobre este tema, muy concretas, que todos los fieles deberían saber. Bueno, hagamos una última pregunta si alguien quiere. Bueno, Karen, suficiente, entonces. Muchas gracias, Padre. Y Sí. ojalá que un día nosotros podamos hacer esto en presente, que usted venga a Miami y dar... Pero en ese caso advierto que mi charla dura 2 horas y media. Esto es una breve síntesis por Zoom, nada más. La verdadera charla mía es un taller que dura 2 horas y media. Y hay que estar, y el que asiste tiene que estar dispuesto a sufrir una artillería de preguntas que le voy a hacer en público, así que no es apto para todo público esa charla, pero están todos, pero si me invitan alguna vez, con mucho gusto. Así que bien. Bueno, les agradezco, y aquí está Federico Falco, mi asistente técnico, sabe un poco más que yo de estas cosas, así que le agradezco a él todo el asesoramiento y la ayuda. Bueno, y realmente quiera Dios que nos podamos ver dentro de mucho. En relación a lo que alguno comentaba del Papa Francisco, bueno, creo que hay que rezar por el Papa Francisco para que cumpla bien su misión en la tierra, y para que custodie bien la doctrina del sacramento de la confesión, en consonancia con los papas anteriores, y también que la confesión sea un instrumento que ayude a las personas a volver a la verdad. Es decir, nosotros en este momento tenemos una batalla muy grande, que es
la batalla entre quienes queremos absolver a los pecadores y la batalla de quienes quieren absolver los pecados. Hay algunos que quieren decir la homosexualidad no es un pecado, la drogadicción no es un pecado, la marihuana no es un pecado, el adulterio no es un pecado, las relaciones prematrimoniales no son un pecado, la anticoncepción no es un pecado, la fecundación in vitro no es un pecado. Bueno, no. Nosotros absolvemos al pecador de todas esas cosas, y todas las veces que sea necesario. Y basta que tengan un poco de atrición, y basta que tengan, y si tienen un poco de atrición, con más motivo los absolvemos. Y si tienen la voluntad muy, muy débil, con más motivo todavía. Pero no es lo mismo absolver al pecador que absolver al pecado. En este momento yo diría que en la iglesia, en el mundo, y yo sigo las noticias en Estados Unidos esto también está presente. En Estados Unidos uno ve a veces tendencias de tipo protestante que apuntan no a que cambie el pecador, sino a que cambie la iglesia. Y entonces se trata de cambiar la calificación moral de los pecados. Eso es un error que termina dañando incluso en primer lugar al propio pecador. Yo los animo a todos a conservar la fe en eso, en que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se convierta y viva. Que Dios no tiene ningún inconveniente en absolver muchas veces. En el libro yo menciono un texto que se lo sugiero, si alguno lo tiene, le sugiero, es un texto del cura de Ars, San Juan María Vianney, el patrono de los sacerdotes del mundo. Lo cita el Papa Benedicto, dice lo siguiente: Dios es tan misericordioso que cuando nos absuelve, olvida todas las veces que en la vida cometimos el mismo pecado. Y no solo eso, olvida todas las veces que Él sabe que en el futuro vamos a volver a cometer el mismo pecado. Por ejemplo, si Egberto y Alina, lo que pasa es que ellos no discuten nunca y nunca han discutido y nunca van a discutir, pero si ellos fueran de los matrimonios que discuten, cuando ellos piden perdón de una discusión, Dios perdona todas las discusiones que ya tuvieron. Y perdona todas las discusiones que en su omnisciencia divina Dios sabe que ellos van a volver a cometer. Imagínense cuán grande es la misericordia de Dios con el pecador, no con el pecado, no con la discusión, con el acto de pedir perdón por haber discutido. Es decir, esa es una de las grandes batallas contemporáneas. No es lo mismo absolver al pecador que absolver al pecado. San José María decía, a los marxistas los queremos, al marxismo no lo queremos. Entonces esa misma categoría uno la tendría que trasladar a todas las categorías de pecados, de infracciones morales. Es decir, al pecador lo queremos y lo queremos ayudar y precisamente queremos liberarlo de ese tumor que es el pecado, pero no bendecir el tumor o aprobarlo o darle carta de ciudadanía. Bueno, Karen, esto es todo. Mis bendiciones para todos y ojalá alguna vez la vida cruce nuestros caminos. Y después, si alguien tiene alguna duda puntual, por ahí así más personal, si no me exige una respuesta inmediata, yo les doy mi mail, me escriben por mail, me dicen que estuvieron en la charla, me hacen la consulta y lo que pueda responder, respondo. El mail mío es padrepedrochiesa@gmail.com. padrepedrochiesa, CHIESA, @gmail.com, y me escriben y con mucho gusto, si me dan un poco de tiempo para responder, con mucho gusto puedo resolver todas las dudas. Bueno, muchas gracias, Karen, por difundir estos libros que han llevado a que nos conozcamos a la distancia. Hasta luego y saludos a toda la familia. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias a ustedes.